noches. Buenas noches. Voy a apretar el botoncito. Ahí sí. Para hablar. ¿Cómo estás, Catita? Aquí estoy. Tanto tiempo. Yo soy como el mago enmascarado. Hermanita de... Hermanita de conflicto. Hermanita de conflicto. Hermanita del conflicto. ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí con los conflictos. Tratando de resolver. Ahí estamos, llena de conflictos. Ya de retorno en Argentina. Sí, ya en casa. Llegué la semana pasada, pero bueno, tuve ahí un traspié importante. Que tuve un cambio de maleta en el aeropuerto, así que me tuve que quedar unos días ahí en Buenos Aires tratando de resolverlo y no pude estar en el vivo de las cripto. Yo le decía al invitado, decía, yo hubiese, no sé si agarraste otra maleta, decía, yo lo hubiese abierto y dependiendo de lo que tenía, es que si lo hubiese vuelto no. Y después que dije eso sonó muy feo. Yo decía, no, en realidad no, igual lo hubiese devuelto, da lo mismo. Pero en realidad yo la abrí. Si la abriste o no. Sí, yo la abrí, pero porque nunca miré, en realidad nunca miré como el ticket de si decía otro nombre. Yo vi mi maleta y era idéntica, así que saqué mi maleta nada más, ¿viste? Entonces, como que llegué a la casa y Karen me dijo, ay, mi esmalte. Bueno, saqué la maleta del auto y la abro así muy segura, ¿viste? Cuando la abro digo, Dios, esto no es mío. Esto no es mi maleta. ¿Te imaginas? ¿Te hubieses encontrado puros dólares? Sí, igual lo hubiese devuelto, la verdad. No, te creo, sí. La mina tenía así como ropa muy cara, de marca. Hasta la bombacha eran de marca, así. Y yo con mis cositas, ¿viste? Así, ay, todas mis compras que me hice en Chile. Lo que más me dolía era mi frazada eléctrica, que me la había. Ay, Dios. Y yo decía, bueno, y al segundo día fue como, ya fue, va a agarrar todas estas porquerías y las voy a vender. De la mina, ¿viste? Vendo un par de bombachas y me compro la frazada eléctrica. Claro. Así que después estaba así como mujer sin fe. Y dije, bueno, ya fue, re enojada. Y me llega un mensaje de Sky del aeropuerto y me dicen, su maleta. Claro, la gente fue y porque tenía, no sé, una parca Calvin Klein, no sé qué, sería ropa cara, ¿viste? Y yo dije, bueno, esta mina yo creo que va a querer recuperar sus cosas porque, no sé. Así que sí, pues era finalmente como una familia y ellos fueron al aeropuerto y ubicaron y me escribieron y todo, así que final feliz. Todo eso pasó un miércoles. Fíjate que fue un quilombo porque después, ¿por qué me demoré tanto y no pude llegar al programa? Porque el auto se echó a perder. Bueno. Cuando iba camino al aeropuerto. No sé, me suena como olfateo, como que no era el momento, simplemente. Algo estaba pasando con tu llegada. Y yo pensaba, mi última llegada a Argentina también fue así como caótica, con separación, todo incluido. Entonces yo creo que ahí es como que esta llegada a Argentina hubo un resabio de aquellos momentos y había toda una resistencia como por llegar. Claro. ¿Qué me querrá decir el destino? Decías vos. Esta vez. ¿Qué quieres de mí, destino? ¿Qué quieres de mí, por favor? ¿Qué quieres de mí? ¿Ah? Así que nada, solucionado. Y aquí estoy en mi casa. Costó, pero llegaste. Y sí, podríamos seguir filosofando. Para eso, para seguir filosofando, deberíamos hacer la entrada de nuestro invitado. Exacto. Yo voy a contar algo de este invitado antes. Así como de estas cosas raras que uno pasa. Le cambié la profesión. Después le cambié el apellido, siendo que nos conocemos con el invitado. Y en un momento dije, algo pasa, definitivamente hoy el invitado es otra persona para mí. Porque te juro, yo decía, no, sos otra persona para mí hoy. ¿Y quién es?
Ese es el nombre de esta charla. ¿Quién soy? ¿Será por eso? Quizás estará por ahí bioreprogramador, tarotista, tiene un diplomado en psicología junguiana también, trabaja en la escuela transgeneracional, haciendo cursos. Él nos va a contar un poco más. Por supuesto, canta muy bien también. Don Orlando Sicardini, ¿estará por ahí? Por aquí. Ahí está. Ahí Estoy, soy y no soy. ¿Estás o no estás? You're not to be. That is the question. ¿Estamos o no estamos? Estamos, gracias. Hola chiquilla, ¿cómo están? Tanto tiempo. Hola, un montón de tiempo, ¿eh? Gracias por la invitación de nuevo a la casa de Pata de Cabra. Así estamos aquí en Pata de Cabra Producciones, como siempre. Firme junto al pueblo. Pase lo que pase. Poniéndole. Acompañándole a usted. Oye, sí, pues precisamente de eso se trata un poco la especialización que vamos a dar en agosto en la Escuela del Transgeneracional, que es de tipologías de personalidad junguiana. Este nombre es más largo, me parece, ¿no? Lo cortamos, pero es más largo. Claro, sí, lo cortamos acá, sí. Sí. Podría ser más largo. De hecho, podría ser más largo. Más largo que lo que ya es. ¿Quién soy? ¿Cómo es cuando...? ¿Quién soy cuando digo yo soy? Ahí, entre filosofando, efectivamente se me ocurrió ponerle ese nombre porque en realidad, ¿quiénes somos cuando decimos yo soy? Sí. Y Jung intentó responder esa pregunta y en realidad no encontró una respuesta exacta. Pero ¿cómo? Yo hoy día vine a escuchar respuestas, porque yo no sé quién soy. Entonces dije, vas a tener que tomar la especialización. Si vos me garantizás que yo la termino y voy a saber quién soy, entonces soy la primera. Vas a tener que tomar la especialización. ¿Qué pasó? Ahí me colapsé. Tuve una interferencia de señal. Oye, es como cuando antes llamaban desde el concurso así telefónico y la señora tenía bien fuerte la tele. Me dice, baje el volumen, señora, baje el volumen de la tele. No, que iba a compartir el enlace del programa y se me abrió. Ay, Dios. ¿Y cómo llegaste a esto, Orlando, a esta interrogante? ¿Cómo llegué a este interrogante? Fíjate que no llegué directamente a las tipologías. Yo empecé a conocer a Jung porque Jung me empezó a dar respuestas a cosas que a mí me ocurrían, sobre todo relativo a sueños y premoniciones. Yo tuve muchos sueños y premoniciones. Siempre he tenido sueños así súper impresionantes. Sí. 10 páginas de sueños, con muchos detalles. Y alguna que otra sincronicidad en cuanto a cosas que ocurrían en sueños y que después las veía ahí en la realidad. Entonces así llegué a Jung. Y por ahí por el 2015 de haber sido, tomé un diplomado en psicología junguiana en la Católica. Y ahí en ese abanico de gran información que es toda la psicología analítica de Jung, venían incluidas las tipologías, pero yo antes de eso no sabía nada. Y me voló la cabeza, porque supe quién era, hasta cierto punto. Ya. ¿Quién eras en ese momento, por lo menos? Claro, quién era en ese momento. Y precisamente porque Jung dice que no somos, sino que vamos siendo. Claro. Vamos siendo, constantemente vamos cambiando. Desde el interior, por necesidades desde el interior, y por cambios del entorno. Claro, exacto. No es algo definido, sino que más bien en movimiento, circulante. Exactamente, pero hay una base, hay como una estructura, que fíjate que Jung hace unos símiles bien bonitos. Por ejemplo, tú que tienes tu tienda de cosas mágicas. Sí. Los cristales, uno que usa muchos cristales en estas áreas, ¿cierto? Tienes un cristal de cuarzo y tienes infinita posibilidad de cristales de cuarzo, pero todos los cristales de cuarzo tienen una base que me parece que es hexagonal. Uh-huh. Y sin embargo, tú no ves la base, por más que mires el cristal, por más que sea transparente, nunca la vas a ver, pero todos los cristales tienen esa base. Claro. Jung dice, sí, hay una base en la personalidad, pero
finalmente somos todos cristales distintos. Depende de las circunstancias, ¿no es cierto? Como vos decís, el entorno, los acontecimientos. Claro. Y ahí es donde nos asustamos, creo yo, esto voy a hablar muy sin fundamento, hoy día quizás más desde la filosofía de uno, ¿no? De vida, donde uno se desconoce de repente. No sé si te pasa, Cata, a vos también, que ante cierta situación que uno creía ser alguien, ¿no es cierto? Y de repente te ves en una situación y te desconoces y decís, yo no soy o no soy digamos. ¿Qué me pasó? Yo no sé cómo hice eso. Porque un montón de veces, de hecho, ahora yo creo que cuando uno va trabajando en uno mismo o justamente ahí es uno se va dando cuenta cómo va trascendiendo o evolucionando, porque se te presentan quizás situaciones similares y tú lo sientes, lo vives de otra forma y tú dices, oh, wow, o sea, wow, viste, como que uno dice, no siento como antes, no soy esa persona, no hubiesen... Y lo más increíble no es que no reaccione porque estoy haciendo un esfuerzo, sino que realmente es como que ya no estás en esa frecuencia. Claro. Totalmente. Y sí, uno se desconoce un montón, pero me gusta, pero me asusta. Claro. Y bueno, eso da la tipología junguiana, fíjate, eso es lo que yo siento que es la base de por qué queremos enseñarlo, porque en realidad si fuera teoría nomás, y es el tener una, ¿cómo decirlo? Mira, fíjate que cuando yo lo aprendí, de hecho dentro de las tipologías junguianas, yo soy intuitivo introvertido. Y los intuitivos introvertidos tenemos una característica que es que nos vienen cosas, nos llegan imágenes, ¿ya? Generalmente más desde el adentro, porque es introvertido, que desde el afuera, ¿ya? Yo no soy como tan adivino de cosas de, te veo y sé tu vida, no tanto. Entonces me acuerdo que cuando aprendí esto, yo sentí que yo estaba en un mar de niebla, pero estaba de pie sobre una piedra. Yo miraba abajo mis pies y había una piedra. Entonces el mar de niebla es todo lo que me queda por conquistar, pero por lo menos tengo una piedra que es donde estoy parado, por lo menos sé quién soy ahora. Claro. Lo que viene, tenía de posibilidades, pero más o menos tengo una guía, tengo una lucecita ya en el fondo de la niebla. Perfecto. Y eso, bueno, también dentro de lo que de lo junguiano, quizás yo lo relaciono un poco más con el tema del tarot y este camino evolutivo, ¿no es cierto? Que al final, dentro del yo soy hoy, en un presente, se supone o debiésemos, ¿no es cierto?, tener cada vez más herramientas para que ante ciertas circunstancias esa parte de mí, del ser, por así decir, ¿no es cierto?, sea un poquito más evolucionado o acorde a la circunstancia, porque tiene justamente más herramientas, más experiencia, y siempre el camino, ¿no es cierto?, es hacia allá, digamos, hacia la evolución, ¿no es cierto? Pero como todo en el tarot también hay tropiezos, como un juego, ir y volver también. Claro, de todos esos fracasos, de todos esos cabezazos que uno se da con el muro, en algún momento da con el espacio para la puerta. Esa es la idea, lo que decía recién la Cata. Uno mira hacia atrás y uno dice, oye, yo jamás habría imaginado que ante esta misma situación pudiera yo actuar distinto. Pero por fin aprendí. Sí. Pero no es un aprender una sola vez, pues. Después viene el tropiezo de nuevo y con el tiempo... Tengo una pregunta, Orlando. A ver. O sea, a mí me gustaría saber, desde mi tipo psicológico, de dónde y cómo surge el título. O sea, ¿cómo fue así como la inspiración? Porque es re potente el título que le pusiste. Por una intuición, probablemente me llegó. Te llegó. Sí. ¿Qué puedo encontrar yo, por ejemplo? Si digo, mira, vi este taller y dice, ¿quién soy cuando digo yo soy? ¿No? Entonces, ¿cuál es como la finalidad del taller en sí? O sea, lo que podría lograr uno, ¿viste? Haciéndolo. Mira,
En psicología junguiana, Jung habló de 8 tipos de personalidad, cada uno con sus características, y cada uno tan válido como el que sigue, ¿ya? Y eso ya es una herramienta que te permite validarte como persona, ¿ya? Sin tener que compararte. Y además Jung dice que las tipologías vienen como ese cristal que te digo, la estructura del cristal, vienen dadas cuando tú naces. Entonces es inamovible. Hay una cierta parte de ti que es inamovible, que es una esencia. Entonces, toca que, por ejemplo, naciste en una familia o estás en un entorno que tiene la esencia opuesta. Es complicado, ¿cachai? Es complicado porque te van a querer cambiar desde pequeñita. Y eso lo único que genera es neurosis. Claro. Entonces, cosa 1, saber más o menos dentro de esas 8 personalidades quién soy, me da la validez para decir, oye, ya, yo soy así, pero no lo puedo cambiar, entonces puedo tratar de entenderte y pueden tratar de entenderme. Claro. Lo puedo evolucionar, puedo integrar el opuesto, integrar eso que no soy, eso que yo veo que son ustedes y que yo no soy, pero solo hasta cierto punto, porque no soy Cristo, no soy el Buda. Claro. Bueno. Ojalá te los deseo de todo corazón, a mí también, pero está difícil. Entonces eso es una cosa. Y por ahí en el camino, estudiosos post-jungianos agregaron, doblaron las personalidades y ahora son 16. Entonces cuando hablamos de tipología junguiana hablamos de 16 tipos de personalidad. Entonces conocer tu tipo primero te valida. Y te dice, oye, Cata, tú eres la que eres, funcionas más o menos así, tú vas a empezar a pescar así como los textos con respecto a tu personalidad y a desglosarla quizá, te vas a decir, oye, siempre he sido así y yo siempre me culpé por ser así. Claro. Y resulta que es súper natural y que tengo estas características que podrían no ser bien vistas a nivel social, pero que están ahí y que las puedo aprovechar. Claro. Y que también, a partir de saber quién soy, puedo saber qué es lo que necesito ser, o puedo saber, por ejemplo, por qué mi pareja, mi hijo, mi mamá, o mis pacientes, por ejemplo, mis consultantes, en el caso de una terapia, parece que ven el mundo completamente distinto y así como, oye, pero si es tan obvio que el mundo es así y la persona lo ve así. Claro. Y puedo saber lo que no soy también, ¿no? Lo que no quiero ser también. Y también lo que no quiero ser o lo que no estoy queriendo integrar en el fondo. Porque en el fondo el soy, el ser, es un molde, me imagino también, ¿no es cierto? Viene de un concepto, una definición, y nos rotulamos, ¿cachai? Yo soy este tipo, tú eres este tipo de persona. Pero también podríamos, es pregunta, ojo, podríamos pensar, yo no quiero ser este tipo de personalidad, no quiero ser la que soy. ¿Puedo cambiarlo o ya es como que vos nacés según la filosofía de Jung, por supuesto? ¿No? Vos nacés, sos, evolucionás o también podés dejar de ser. Qué complicado. El reconocer, bueno, las tipologías de personalidad finalmente están integradas en el cuore, en el corazón de toda la teoría junguiana. Y la teoría junguiana es la teoría de la individuación, de convertirnos en nosotros mismos. Exacto. ¿Ya? O sea, quiere decir Jung que cuando nacemos no somos nosotros mismos y quizás a los 80, 90 años vamos recién a estar acercándonos a ser quienes somos. Claro. ¿Y qué quiere decir? Que yo en el camino tengo que ir integrando mis opuestos. Entonces, como conozco ya quién soy en este instante y sé que mis opuestos no los tengo hasta ahora, y si hay alguna parte de mí, por ejemplo, que yo no me funciona, nunca me ha funcionado, me ha traído problemas en la vida, bueno, sí, efectivamente, no voy a dejar de ser ese ser, esa persona, esa parte de mi personalidad, pero a conciencia puedo integrar el opuesto para yo tomar decisiones. Claro, sacar la potencialidad más. Claro, mira, ahora puedo ser el concha de mi madre que yo no quería ser y que venía conmigo. Pero ahora en esta otra situación puedo hacer el opuesto. Claro. Y puedo tomar el tipo psicológico está en luz y sombra, claro, en positivo y negativo, ¿sí? Como en la dualidad, siempre. Siempre.
La psicología junguiana es una psicología de las polaridades. El del yin yang, siempre, Sí. Jung se basó mucho en el Tao. en el Tao, claro. Y cuando vos descubriste, a través de este diplomado que hiciste, ¿no? Descubriste el concepto. Quizás siempre lo supiste, pero alguien te lo ratificó, por así decirlo. Exactamente, me validó, así que me dijo, oye, sí existe, y es así. Y Claro. lo miráis y es como... ¿Vos te sentiste identificado o más bien dijiste, jamás hubiese pensado que de las 16 formas yo era esta? O al tiro... No es tan fácil llegar a entender esto, es una materia bien compleja, Sí, entonces no es tan fácil internalizarla. Exacto. Entonces no fue de un día para otro. De hecho, me acuerdo que yo hice varios tests porque uno llega a la conclusión a través de tests, Sí. pero los tests jamás son certeros. Sobre todo con algunos tipos de personalidad que no quieren ser la que dicen ser. Claro. Cuesta, entonces me costó llegar. Y me acuerdo que una compañera que le contaba el otro día a la Cata, que ahora estudia bioreprogramación, ella me vio, llevábamos 2 semanas estudiando, ella ya sabía un poco de esto. Y me dice, no, es que tú eres INFJ. Ahí les explico lo de las letras. Tú eres INFJ. Yo, ya, ok. Después nos pasaron la materia y yo, no sé, me acuerdo que hice 3 tests, 4 tests, y en todos los tests salía con otras letras, po. No era INFJ. Ya. Pero después, entendiendo el tema, y no desde los tests, sino que entendiendo y entendiéndote, era tan obvio que era INFJ. Y ahora me miro y no puedo no ser INFJ. Y a veces efectivamente te da rabia así como, pero es que yo ya no quiero ser esto. Por favor, quítate de este cáliz. Sí, Y bueno, ¿qué significa IN? espera, que quiero hacer una consulta antes que explique eso. Porque, espera, que yo me voy un poco en la profunda, ¿sí? Entonces, es como para que se entienda o para explicar que eso del yo soy, que es a lo que va apuntando un taller, es re complejo porque en realidad el complejo del yo es como lo complejo. No sé si se entiende. Bueno, tú me tienes que entender. El complejo del yo es muy complejo porque puedes estar siendo invadido por otros complejos que crees que eres tú, pero en realidad no es ese yo, ¿no? Claro, cuando recién conversábamos y uno dice, oye, ¿qué me pasó? Yo no jamás habría sido así. En realidad te invadió un complejo. Claro. Esa es la explicación junguiana. ¿Y qué pasa? Que ese complejo, que no es el yo, otro complejo cualquiera, nosotros tenemos un montón de complejos y el yo es el que lidera la personalidad consciente, el que se cree que es. Claro. Cuando nos invade otro complejo, a veces esos otros complejos tienen personalidades opuestas o matices, no son el mismo. Entonces precisamente, y ahí volvemos a la respuesta, el yo soy no existe porque es una entidad virtual. Exacto. Ay, qué lindo. Y nos esforzamos tanto en mantenerla y resulta que no era más que, no sé, pixeles, no sé cómo se llama. Sí. Un holograma, pues, Cata. Claro. Un holograma, sí, un holograma. Efectivamente. No era tan sólido. Uh-huh. Ahora sí, perdón, Ron. No me olvidé la pregunta ya, no. La INFJ. Sí. Ron me acaba de ser invadida, bueno. Sí, mira, Jung habló de 8 personalidades. Sí. Como estábamos hablando de polaridades, Jung dijo, mira, existen 2 actitudes hacia la vida, cómo yo absorbo, la energía psíquica, cómo se mueve dentro de mí. Hay personas en que se mueve más hacia adentro y hay personas en que se mueve más hacia afuera. Entonces, las que se mueven hacia afuera las vamos a llamar extravertidas. Jung acuñó este término, extravertidas. Todo su mundo está allá afuera. Tienen que vivir a través de lo que ven o escuchan del entorno del otro. O sea, no es que una persona extravertida sea hablantina, por ejemplo. Alegre, exacto. Es por defecto esto. Es la forma de captar la energía, quizás, desde el afuera. Captan la energía desde el afuera, entonces tienen mejor relación con el afuera. Por eso que tienden a ser más hablantina, más social. Claro. Y después, por oposición, opuestos, está el introvertido. Y el introvertido vive de la vida psíquica. Recibe toda su información desde adentro. Entonces, en el afuera, el introvertido se cansa. Se le agota la batería.
Y el extravertido en el adentro se cansa y se le agota la batería. Claro. Entonces ahí tenemos de las letras que te nombré, que como te digo hay 16 combinaciones. La primera es la I, en mi caso es la introversión. Claro. Yo después de esta sesión me voy a dormir porque es mucho contacto con el exterior. Claro. Y podría ser una E, por ejemplo. Hay personas que son más extravertidas. ¿Ya? Y después vienen las 4 funciones de la personalidad. Entonces está la percepción, cómo percibimos el mundo, y está el juicio, cómo enjuiciamos, qué hacemos con eso que percibimos. ¿Ya? Y vuelvo a decir, el mundo exterior o el mundo interior. ¿Ya? Entonces estas 4 funciones, en esta polaridad, perdón, de la percepción del mundo versus el juicio del mundo, también se subdivide en 2, porque todo es un fractal en psicología junguiana. De hecho, yo lo asocio bastante con el tarot. Sí. Yo no trabajo con el tarot, pero para mí es súper evidente que está el tarot ahí. Sí, está el tarot junguiano, de hecho, ¿no es cierto? Que se basa en esta metodología. Sí. Entonces, ahí vienen las otras 4 letras, digamos, que son la intuición y la sensación, que son 2 formas de percibir el mundo, a través de los sentidos o a través de la intuición. Y después está el pensamiento y el sentimiento. Cómo yo juzgo esa información que me llegó. ¿La juzgo a través de lo racional o a través de lo emocional? Perfecto. Y ahí después se forman, como te digo, la combinación de estas cosas forma las 16 personalidades. Algunas tienen unas semejanzas con unas, otras con otras. Hay algunas que son opuestas. Y el tema ahí es que cuando somos personalidad opuesta con alguien, ese alguien muy probablemente va a ser nuestra sombra, más que nuestra admiración. Es como, ¿cómo puede ser que esa persona vea el mundo tan distinto a mí? Exacto. Por lo tanto, yo lo juzgo inmediatamente y no lo quiero integrar. Entonces, también para eso me sirve Cata. Y, por ejemplo, imagínate que yo esté bioreprogramando a una tipología opuesta a la mía. Si todo el rato la estoy odiando. Sí, eso es como el trabajo, ¿viste? Terapéutico de poder quedarte absolutamente sin juicio. Exacto. Claro. Que Jung dice, no es del todo posible, pero lo máximo que se puede. Sí, no, es imposible porque, bueno, ahí está es como esto del vocabulario que se habla en lo transpersonal, que es intraverbal, ¿no? Entonces, es como que es imposible no estar en un diálogo, e inclusive es imposible no tomar una posición desde una postura de lo que vimos en análisis transaccional, ¿no? Desde el niño, desde el padre, desde el adulto, o sea, siempre voy a estar en algún tipo de lugar, de posición con respecto a ese otro que soy yo mismo. Entonces, es re complejo, la verdad, o sea, para ser terapeuta, o sea, de real, hay que estar muy preparado, justamente por el juicio. Claro, intentar soltar un poco el ego, que es el que cree que es. Claro. Sí. O Romina, tú misma también como tarotista, me imagino que te ha pasado 1.000.000 de veces en que, no sé, porque llegue alguien a hacerte una consulta y tú le dirías un consejo y el tarot te dice lo opuesto. Y es como, bueno, pasan todo también. Por ejemplo, me pasó justo el otro día, sin ir más lejos, que me detuve porque además de ser tarotista, yo soy cientista política. Entonces hago una clase los jueves a niños sobre educación cívica. Entonces, estábamos hablando de los cambios políticos. Y yo decía, porque me decían, bueno, profe, pero ¿qué piensa usted o qué opina? Y qué sé yo. Entonces yo decía, qué complejo cuando tú estás enseñando a adolescentes o a niños y no quieres interferir, ¿no es cierto?, en sus decisiones, porque son muy vulnerables también desde lo psicológico y en este momento desde la admiración también. Entonces, yo decía, esto es al final un control donde vos decís, yo tengo que ser lo bastante profesional, obviamente, para no mostrar
mi posición y no influir en ellos, digamos. Porque con adultos es otra cosa, pero con niños es muy distinto. Y más allá de la terapia o no, es en el día a día que uno, dependiendo dónde está y con quién, tiene que estar, ¿no es cierto?, en constante autocontrol y midiendo, regulando, porque sabe a dónde puede llegar también, ¿no? Que es muy delgada la línea al final. Claro. Con el tarot pasa lo mismo, qué ganas, yo a veces digo, qué ganas de decirle al consultante, sobre todo en temas de amor, cuando ya son repetitivos, decir, pero loco, basta, digamos, o sea, por favor, o sea, cerrar la página. Pero decir, bueno, es su historia, digamos, ¿no? Por algo está ahí y uno simplemente se tiene que abstraer de su opinión. Y esa es otra cosa que nos enseña la tipología, un poquito de humildad. Claro. Sabiendo que tú eres, a ver, y además de ser una de las 16 personalidades, tienes un montón de cosas más que son propias y que no te la va a manejar la personalidad. Tú eres un mundo en sí. Pero eso, saber que eres un 16avo, no sé cómo se dirá, Sí, sí. del mundo. Y menos aún porque hay tipologías que por estadística poblacional son mínimas. Un 1,2, 1,5% de la población. Hay otras tipologías que son el 13, 14% de la población, entonces son mucho más masivas. ¿Vos te hiciste los test, Cata? ¿Vos ya sabés? Yo soy perceptiva e introvertida. Introvertida. IP, totalmente. No necesitaba hacerte el test para saberlo. Sí, soy de libro. Tú eres una INTP. ¿Sí o no? No sé si quieras saber a esta altura de mi vida, la verdad. Fíjate que también que sirva esto. No se trata tampoco de andar catalogando al mundo, ¿eh? Y hay personas que son súper incatalogables, precisamente porque tienen una tipología que es más compleja de definir. Como la sangre, ¿no? Como los RH positivos, que hay un montón, con los negativos. Sí. Pero pero cuando Jung establece el tema de las tipologías, ahí fíjate que ahí les voy a contar la historia de por qué Jung llega a la tipología. Pero cuando él dice tipologías, establece muy claro que los tipos no son categorías. No. Tú no entras en un marco rígido que no se puede mover. Es más, tú puedes en cualquier momento, a conciencia, moverte, pero tiendes a volver a tu molde porque ahí te es más cómodo. Entonces, cuando las respuestas son automáticas, generalmente van a ser desde ese molde. Pero tú puedes ir a otro, a cualquiera. Te puedes pasear ahí por el tarot, te puedes pasear por la tipología. Haciendo este taller, voy a consultarte, ¿es un curso, es un taller, es un día? ¿Cómo es la modalidad? Es una especialización de un día, son 8 horas, pero está repartido en 2 sábados, que si no me equivoco, Cata, son los últimos 2 sábados de agosto. 20. Ya se me perdió. Pero ahí lo vamos, son 2 sábados del mes de agosto. Agosto, de 4 horas cada día. Cada jornada. Ya, Sí. y cuando uno termina esta especialización, la herramienta dentro de todas las herramientas, por supuesto que uno se va a llevar, se va a quedar, está el saber, ¿no es cierto?, a través de, me imagino, de test, que seguramente dinámicas que vas a hacer, lograr llegar a tu código, no sé, a tu sigla. No te diría que uno sale sabiendo inmediatamente la tipología. Muchos de ellos sí lo van a saber. Ok, pero tú puedes dejar información Pero va a estar la información ahí. Porque hay tipologías que son más complejas de definir. Y además viene la presión social de lo que uno quisiera hacer. Sí. De lo que a uno toda la vida le han dicho que es. Pasa hasta con cosas, mirá, lo que te voy a comparar, nada que ver, pero me estoy acordando como del signo y el ascendente, ¿no es cierto? Lo que somos, lo que mostramos, etc. Y yo le contaba una vez a Cata que hace muchísimos años me hizo una carta astral y yo di mal la hora. No me di cuenta, la di mal y me quedé con esa carta. Y toda la vida me dijeron que yo tenía un ascendente en Géminis. Yo lo tenía reincorporado y de hecho hasta me leía el horóscopo y todo giraba en torno a mi ascendente. Y después, hace muy poquito tiempo, un año atrás,
una persona que me hace una carta astral me dice, no, vos no sos Géminis, vos sos Aries. Y te lo juro, mirá, por eso te digo la comparación, que yo dije, no, no puede ser, yo tengo reincorporado Géminis, digamos. No, me dice, tu hora estaba mal puesta, vos sos Aries. Y hubo que hacer un trabajo ahí, digamos, ¿no? Porque en el fondo uno también necesita un espacio en el tiempo, en un lugar, de alguna forma. Necesitamos identificarnos. Bueno, justamente con esto del ser y todo eso. Y, y yo decía, ¿cómo puede llegar a influir en el fondo, ¿no? La categorización o la asignación de cierta información también. Y hay que ser muy cuidadoso también al hacer estos tests, porque si uno llega y se queda con lo que te dijo el test, Claro, probablemente muchas cosas te van a calzar, porque todos somos humanos, todos tenemos cosas en común. Pero solo el trabajo interior te lleva a conocerte realmente. Solo. Y sí. Entonces, por eso digo, sí, que al final de la especialización no sepan, pero van a irse con las herramientas para entender, y por lo menos para ir entendiendo el mundo al externo y al interno. perfecto. Es como justamente por lo que vi, lo que va a enseñar Rolando, que cuando mandó la malla, yo dije, bueno, está re buena, porque están todos los conceptos ahí como muy amigables para comprenderlo, ¿viste? Porque la psicología junguiana, hay, que yo le decía a Orlando, hay dos como problemáticas en la enseñanza. Uno que es muy, a veces, como muy volada, ¿sí? Muy irse así como la profundidad y no dejar claro más o menos los conceptos. Y otra que es muy docta, que el vocabulario no es para todo, ¿sí? Entonces, justamente hablábamos con esto, o sea, está tan bien como ordenada y hecha para poder entenderlo, que creo que está como hecha para poder integrarlo a un vocabulario de terapeuta. Entonces, no tienes que ser psiquiatra ni psicólogo para poder entender algo que en realidad es como justamente esto que explica Orlando, es poder ir observándote, porque a veces uno ve la vida desde adentro, o sea, no a veces, sino que uno siempre ve desde adentro y hacia afuera, ¿no? O sea, siempre estás en las dos, Sí. como, ahí, como jugando en eso. Entonces, el poder entender esto, desde dónde me paro, y por dónde me puedo pasear, ¿cierto? Las posibilidades, pero dónde estoy más, es como en esa piedra que dice él, desde donde estoy observando la mayor parte del tiempo, me permite a mí más amplitud desde mí, o sea, poder acceder, ¿cierto? A otros niveles, a otros entendimientos, y finalmente que es como ir sacando todas estas cosas que son informaciones que desde astrología también es como las sombras, ¿cierto? Que me provocan las personas que me rodean, o sea, yo aprendo esto otro, los programas y todo eso, yo lo puedo ir limpiando finalmente para poder llegar a ese proceso de mí mismo, del autoconocimiento, del self. Porque en el fondo es el self el que quiere que seas todas las letras, todas las personalidades, y no solo la que te mandó como de apoyo cuando naciste. Claro. Claro. Es como los planetas. Era necesario, en este mundo tenés que manejarte con un cierto ego para poder sobrevivir, Claro. pero llega un punto en el que tienes que ir integrando lo otro. Cuando uno ya cree que tiene el ego armadito, el mismo self, el sí mismo le viene a decir, oye, no, chatito, sí. En realidad era que te engañara, pero no estás ahí preparado para entender que en realidad no eres esto, eres esto. Exacto. Es como que todos tenemos, como en la astrología, que Jung también obviamente estudia esto, que tenemos los aspectos de todos los planetas y los vamos como transitando en ciertos aspectos y en ciertos momentos, pero en realidad están todos esos aspectos dentro de nosotros y tenemos que ir conociéndolos. Sí, está re bueno. Muy bueno. Mira, fíjate que Carl Jung era discípulo, entre comillas, discípulo de Freud.
¿Por qué entre comillas? Porque, bueno, era 20 años menor. Entonces, cuando cuando Jung estaba recién saliendo de la universidad, haciendo su práctica por ahí en un hospital psiquiátrico, Freud ya había publicado su libro de análisis de sueños, el primer gran libro del psicoanálisis, que es el análisis de los sueños. Y a Jung le calzó esta cuestión, así como, oye, esto calza con lo que yo he ido aprendiendo en la práctica y en mi estudio. Finalmente se hacen amigos, una amistad bien así potente. Se encontraron ahí como ustedes, como las hermanas, ¿cómo eran? Del conflicto. Se encontraron y fue explosivo, así como, oye, calzamos, tenemos algo en común. Y como él era más joven, entonces dice, pucha, yo no puedo imponer mis ideas al maestro, yo tengo que ser el que escucha, el que aprende de él. Y con los años se van equiparando un poco más y llegan como a desacuerdos en cómo ven la vida y terminan una ruptura tan grande que no se volvieron a hablar nunca más. Tuvieron 7 años de mala suerte, no 7 años de amistad, y de ahí no se hablan nunca más. A pesar de que Freud lo había hecho a Jung el director de la escuela de psicoanálisis de Austria, porque como Freud tenía origen judío, entonces no era muy bien visto y además había llegado a la Europa victoriana con todas estas teorías de base sexual, biosexual, entonces no aceptamos a este gallo. Entonces la carita bonita de Jung, Ario, en Europa, le sirvió un poco. Pero después que ellos terminan, Jung estaba por ahí en la mediana edad, no me acuerdo, 35 años creo que tenía, y entró en una crisis súper grande. O sea, se acaba de morir o acabo de rechazar a mi padre, en el fondo. El padre que yo tanto adoré, incluso. Entonces ahora... Si no, siempre iba a quedar al alero. Claro. Tenía que hacer ese corte. Claro, entonces ahí Jung creo que se hace esa pregunta, ¿quién soy? Claro. ¿Y por qué soy tan distinto a Freud? ¿Y por qué Freud, teniendo el mismo tipo de pacientes, llega a conclusiones tan distintas, llega a teorías tan distintas? Y a su vez había otro gallo por ahí que se llamaba Adler, que también se había separado del psicoanálisis y también había fundado su propia escuela, y también era totalmente distinta. Entonces Jung ahí empieza a ver cuál es la base de por qué piensan o sienten o ver la vida de forma diferente teniendo los mismos datos. Es el corte necesario, me hiciste acordar, muy joven, cuando yo era densa, peor que ahora, densa de verdad, como a los 14 años estaba leyendo Kafka. Y hay una frase que me quedó tan marcada en uno de sus libros donde habla de la paternidad. De la no paternidad, de hecho, inclusive, ¿no? Entonces decía que para ser padre hay que dejar de ser hijo, ¿ya? Y eso había que cortarlo, ¿cachai? Porque no podía ser los dos al mismo tiempo. Y que desde muchos aspectos, sobre todo desde la energía donde yo pongo y de la autoridad. Entonces, en el libro, al no ser padre, ¿cachai? También quería dejar de ser hijo. Entonces decía, ¿qué justificación tengo para cortar este lazo si no voy a ser padre? ¿Cachai? Y me hace acordar estas relaciones de maestros también, ¿no es cierto? Esto de tu guía, inclusive puede ser muchas veces. No sé si les pasa, seguramente también, donde los alumnos siempre buscan un guía, ¿no? Y hay un momento donde es necesario el corte. El guía, si no, se puede hacerle tanto daño sin querer hacerlo también, ¿no? Claro. Y al final es necesario, por supuesto, hacer ese corte. No sé por qué se me vino. No, yo creo que en realidad hoy en día lo más importante es la responsabilidad, o sea, hacerle entender al otro que no es discípulo, porque eso es como una estructura muy antigua. Hoy en día tú eres creador y responsable y tú eres yo y en realidad volviste al conocimiento como originario, ¿no? Hay personas que necesitan ser discípulos, porque quizás nosotros decimos no es necesario porque creemos en la horizontalidad, ¿cachai? Del conocimiento. Claro, pero hay seres que sí necesitan, ¿viste? Claro. La responsabilidad de uno es enseñarle que no necesita. Exacto, que no necesita.
Claro, sea, pero necesitas también, contar, quizás es oír, pero porque si no sigues desde el niño, como decía este libro tú de Kafka, y estás desde el niño poniendo al otro en un estado, ¿cierto?, paternal. Y ahí lo que le pasó a Jung fue que en un momento, cuando ellos iban en un viaje, ¿cierto?, no me acuerdo qué conferencia, una muy importante, empiezan a analizar los sueños, y cuando iban a analizar a Freud, le dice, no, ustedes no me pueden analizar a mí. Entonces ahí fue cuando Jung dijo, ya, chao, se decepcionó, y ahí fue como el quiebre total. claro, ese viaje fue, mira, porque qué interesante, qué metafórico también. Un viaje al otro continente, que como muchas relaciones de pareja, un viaje largo, chao. Claro. Volvimos y divorcio. Fue el viaje el que marcó ya la diferencia. Y Jung tenía buena situación económica porque se casó, su esposa era de una familia muy adinerada, ¿viste? Claro. Entonces cuando van en ese viaje, a Freud lo mandan en una clase económica y a Jung en clase alta porque la esposa le compró el mejor. Entonces él no sabía dónde meterse porque decía, maestro, no ocupe mi lugar. Y él dijo, no, no importa. Y todas esas cosas, después cuando Jung va y le dice, mira, estas son otras teorías, yo opino que es así, había un tema también político ya instaurado. Es que no, las cosas, o sea, Freud se fue también por la parte económica, política, y no le permitió, o sea, siempre quería que Jung fuera discípulo de su corriente, de su pensamiento, y no lo iba a dejar crecer. También tenía que defenderla, y bueno, otra vez por su tipología de personalidad. Tenía que defender eso que tanto le había costado llegar a establecer, y que es súper valioso, muy, digamos que la teoría de Jung complementa a la teoría de Freud, no se puede decir que sean completamente opuestas. No, para nada, es como que no se le quita el mérito a Freud, solamente que después es como que se fue mucho en lo sexual, cuando en realidad el ser es mucho más amplio que eso. Claro. Fíjate que esa es precisamente la gran diferencia, que Jung... Para Freud la energía, la libido, que es la energía psíquica, es sexual, de base sexual. Sí, que viene como desde el amor físico, incluso, que tenemos con la madre por ese contacto íntimo del cual salimos. Y Jung dice, sí es sexual, pero también es espiritual, y también es esto y esto otro. O sea, no nos podemos quedar solamente en que la guagua estaba pegada a la madre. Exacto. Oye, Jung pasó por toda la etapa, psiquiatra, sí. De la física cuántica, astrólogo, estudió todo lo que es la simbología, artista, o sea... No, Jung las tiene todas. Igual yo creo que Freud fue mejor, sí, pero sí, creo que Jung es un aporte importantísimo. Sí. Desde tu tipología, ¿se puede decir eso? Claro, porque tú eres... No. Pero claro, una vez más, yo te diría, es solo una parte de un todo. No podría decir es mejor o es peor. Sí. Sí, tiene que ver con tu tipo, en realidad. Como algunos, el psicoanálisis es como... A ver, porque fíjate que tú que ves el tarot y todo esto, desde la simbología freudiana es como, bueno, esto significa esto. En cambio, Jung lo que pregona es que tú nunca vas a poder decir este símbolo es la totalidad de esto, porque la persona en sí, o sea, el ser, va fluctuando. Entonces, un símbolo va a depender de cada persona. Entonces, inclusive la interpretación de sueños, Jung tenía la humildad de decir, no lo sé. Claro. No lo sé, depende de esa persona. Y si uno está en un proceso de autoconocimiento continuo, no puedo yo ir y decirte qué significa tu propio símbolo para ti, ¿no? Y finalmente él recupera todo el estudio
de la simbología hermética, de los pueblos originarios, de la astrología, vuelve al inicio, al origen, y todo eso lo integra en la ciencia moderna, en su psiquiatría. Entonces es como la totalidad. Claro. Chiquilla, esto no tiene absolutamente nada que ver con la tipología, pero lo tengo que decir porque me encanta. En ese viaje, los habían invitado a los dos a exponer a la Universidad de Clark en Estados Unidos, 1910, si no me equivoco. Y se bajan, o sea, llega el barco allá a Puerto, Nueva York, me imagino, y los están esperando con vítores porque viene el señor Freud, ¿cachai? Su primer viaje parece a América, y el señor Jung, y Freud le dice al oído, supieran que les traemos la peste. Qué buena. Era su análisis, era como, oye, ustedes no manejan nada, el inconsciente los maneja. Claro. Exactamente. Qué buena. Esa no me la sabía, está muy buena. Y genial. Ya me acordé, las fechas son el 20 y el 27 de agosto, sábado. Eso, digan cuándo son y dónde se inscriben. 20 y 27 se inscriben en la escuela con nosotras, se nos pueden escribir al Instagram. Esta semana ya sale la publicidad, así que nos pueden escribir a la escuela del Transgeneracional y los que tengan, bueno, el contacto Orlando, con Orlando no hay problema. Así que abierto a todo público. Especialmente a terapeutas, pero abierto en realidad a todo público porque todo el mundo puede conocerse y necesita conocerse. Así es. Y para los bioreprogramadores, la base de la bioreprogramación tiene que ver con las funciones psicológicas. Entonces, es muy importante entender los pensamientos, percepción, sensación, tiene una base muy junguiana. Así que creo que sería como, caería de perilla que se especializaran y hicieran este curso con Orlando. Suma absolutamente una herramienta indispensable casi, ¿no? Como un aporte muy, muy recomendable, sobre todo para los bioreprogramadores y bueno, para todas las personas que se dedican inclusive a mancias también, ¿no? Con una mirada más analítica, más evolutiva. Ahí, como decíamos en el tarot, están las 4 tipologías, pero marcadísimas. Claro. La intuición el ánima, el ánimos, el ser. Todo. La intuición son los bastos, la sensación son los pentáculos, el pensamiento son las espadas y el sentimiento son las copas. Exacto, todo tiene un orden además. Y todo tiene un orden. Primero, claro, ahí está el orden de los palos del tarot. Exacto. Y el self, entre el loco y el mundo. Por todos lados está el self, permeando la rueda. En el camino. En el camino está, así es. Sí. Así es. Aprovecho, ya que quedan poquitos minutos, de darte los saludos que dejaron, por ejemplo, Katy dice, amo a este hombre. ¡Ay! Que lo puso a dos Jung. veces. Me imagino que habla de Jung. No, de vos. Entonces, no, lo escribió 2 veces, dije, lo tengo que leer, así tal cual. Amo a este hombre. Después Yarina dice cariños a los 3. Roxana Seco, mi bello Orlando, 1000 abrazos y besos a los 3. Y también Katy dice que a ella le dio alivio y dolor también, cuando estábamos hablando de esto de encontrarse, ¿no es cierto? Y de saber a qué grupo pertenecemos o con cuál nos identificamos en esa tipología. Que estoy intrigada, voy a tomar este curso porque quiero saber qué grupos. Sí. Te prometo muchas preguntas. Sí, Sí, te prometo. Alumnas, pero ninguna respuesta y muchas preguntas. Cállenla, por favor. No, sí, fíjate que no, sí. Para, hablando seriamente, hay muchas respuestas. A mí me voló la cabeza, me ha ayudado mucho a entender quién soy, a entender a mis amigos, porque a veces uno también odia a sus amigos, a sus papás. Insisto, no se trata de categorizarlos, pero sí de entender. Yo soy el que estoy en el camino, yo soy el que puedo entenderlo porque entiendo esto. A lo mejor hay tipologías que ni siquiera les interesa el tema, está bien. Y por lo tanto no puedo exigirles lo que ellos aparentemente no trajeron como maletín de viaje.
Y que a lo mejor yo quiero integrar las partes que no tengo, pero ellos no tienen por qué, pues si no Exacto. no les llama nomás. Bueno, esta vida no fue quizás. Así es. Porque también ahí hay una cosa. Jung dice la tipología, o sea, la personalidad viene dada de cuando uno nace hasta cierto punto. Termina de desarrollarse por allá a la mediana edad del ego y ahora te toca a ti, chatito, chatita. Ahora tú tienes que integrar lo que yo te digo que existe, pero que no te lo voy a dar por defecto, tenés que ir a buscarlo. Exacto. Pero Podríamos terminar cantando una canción este programa, ¿o no? Con la parte de Orlando. Ahí te sale lo introvertido. Cuando yo te veo cantando, ahí te sale. Ahí está, totalmente externo. Pero fíjate que yo canto solo en mi casa, no canto con absolutamente nadie. Claro. Eso te iba a decir. Es más. Incluso cuando ustedes me ven hacer duetos, Sí. En realidad yo canté solo, después la otra persona se acopló al video. Ay, qué... Ese nivel de distorsión. No, sí, tengo que todavía trabajar muchas cosas que están en mi sombra. Muchas. Ay, qué bueno. Buenísimo. Daisy nos dice, muy bueno el programa. Saludos a los tres. Muchas gracias a los que se conectaron, a los que lo van a ver después. Perdón. Entonces, si estás interesada en sumarte a esta especialización, con un enfoque claramente muy junguiano para descubrir el quién soy, cuando digo soy, ¿o no? ¿Algo así? No soy cuando ¿Sí? digo yo soy. Sí. Soy, perfecto. Que se dará los días sábados finales de agosto, duran 4 horas cada sábado. ¿Perdón? 20-27. 20-27 entonces de agosto a través de la hermosa Escuela del Transgeneracional. Ahí pueden hacer sus inscripciones o bien a través de las redes sociales de Orlando, que ya estuvieron, puestas todo el programa, Inestabilidad Estable, en su Instagram. Ahí pueden contactarlo también para hacer terapias y todo eso. Janina dice, maravilloso programa también. Bueno, muchas gracias a todos, a la Escuela del Transgeneracional, a nuestros auspiciadores, por supuesto, a Opus Pocus, a la Morada Mágica, el Losado de Alcolinga y a ustedes principalmente. Hermanita de conflicto. Nos veremos el próximo miércoles. Orlando, esta es tu casa cuando vos quieras. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Anita, también. Clementina, bello programa. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao.